Científicos y expertos emiten advertencia que podría darse con el avance de la viruela del mono. En una reciente publicación de este 3 de junio de 2022, los científicos estarían informando que la zoonosis inversa podría ser una situación que haga de la actual viruela del simio con un brote epidémico se convierta en una endemia en los países donde está avanzando. ¿Qué es la zoonosis inversa y por qué los expertos hablarían sobre esta información? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación donde este 3 de junio 2022 un grupo de expertos, sobre todo científicos que han analizado la viruela del simio hace algunos años, estarían indicando un riesgo que podría estar presente en este nuevo brote. Y hablamos sobre la zoonosis inversa, una situación importante a tomar en cuenta. En este video vamos a compartir estos hallazgos y vamos a brindar recomendaciones que debemos considerar. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, actualmente el mundo está viviendo un brote epidémico de lo que es viruela del simio. Es muy importante que los casos habían sido reportados a partir del mes de mayo 2022. Sin embargo, los científicos y expertos con respecto a la viruela del simio estarían dando una advertencia a tomar en cuenta. En una publicación de este 3 de junio 2022, un grupo de expertos estarían mencionando que la propagación silenciosa de la viruela del mono puede ser un llamado de atención para el mundo. Una situación en donde harían un análisis de lo que está sucediendo actualmente. El brote de la viruela del mono, según los expertos, continúa creciendo en países donde normalmente no se encuentra el virus, lo que ha puesto a los funcionarios de salud mundial en una alerta máxima. Ya se han registrado más de 700 casos de la viruela del simio en más de 30 países y es muy importante que el director de la Organización Mundial de la Salud estaría indicando que la aparición repentina de la viruela del mono en muchos países al mismo tiempo sugiere que puede haber una transmisión no detectada durante algún tiempo. El virus ha estado circulando durante décadas en algunos lugares, incluidas partes de África Occidental y Central. En las primeras publicaciones, un grupo de científicos del Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad de Edimburgo descubrieron cómo el patrón genético que estaban viendo sugiere que ha habido una transmisión sostenida de persona a persona desde al menos 2017. Situación importante a notificar. El grupo de expertos estaría mencionando que la viruela del simio estaría presente, por lo menos este brote desde el 2017, en donde los científicos han encontrado un patrón genético que estaría correspondiente a los brotes que actualmente se están evaluando. Es muy importante que la investigación habría realizado secuencias genéticas en donde habrían mostrado que los primeros casos de la viruela del mono del 2022 parecen haber descendido de un brote que resultó en casos de Singapur, Israel, Nigeria, Reino Unido entre el 2017 y el 2019. Sin embargo, a esta situación existiría una alerta que es importante a notificar. Y la alerta que estarían dando los expertos es mencionar sobre el riesgo de la zoonosis inversa. Una situación que podría estar dándose y que podría conllevar a que la enfermedad se convierta en una endemia en los países donde esta enfermedad no es endémica. Es importante mencionar que la viruela del mono no solo se transmite de persona a persona. Si nosotros continuamos viendo una transmisión sostenida de persona a persona, incluso en niveles bajos, trae la posibilidad de un contagio de regreso a los animales en países no endémicos. Y esto es un punto importante que sería una amenaza
existencial a una posibilidad distinta. Tal contagio podría permitir que el virus permanezca en el ambiente, saltando entre animales y humanos todo el tiempo. Es importante mencionar que la corta cadena de transmisión humana no sería la única situación que pueda estar explicando el avance de los casos hasta ahora notificados. Y es por ello que los científicos no descartan que el virus siga propagándose a nuevos lugares y sobre todo a nuevas poblaciones. Es necesario que las investigaciones continúen y sobre todo las autoridades sanitarias tengan en cuenta que el virus podría estar propagándose hacia los animales a través de una zoonosis inversa, y esta situación haría que el virus no se deshaga fácilmente. Peligro que estarían mencionando las autoridades sanitarias y los expertos en relación a lo que podría venirse con la viruela del simio. La viruela del simio no solo podría estar afectando a seres humanos, podría estar regresando a los animales, tomando en cuenta que el hospedero final de esta enfermedad son los roedores. De esta manera, los expertos estarían mencionando que dentro de las infecciones persona a persona que se estaría registrando, también estarían saliendo infectados en el intermedio los animales, y esos animales estarían funcionando como reservorios, los cuales conllevarían al que el virus no sea eliminado. Situación alarmante que emitirían los científicos y expertos en relación a la viruela del mono. La viruela del mono podría estar manteniendo una transmisión sostenida no solo por el contacto persona a persona, sino sobre todo por el hecho de la zoonosis inversa, en donde los animales en el curso de la transmisión persona a persona estarían saliendo nuevamente infectados, funcionando como reservorios y ayudando a propagar mucho más allá la viruela, el virus de la viruela del simio, lo que significa que personas sin factores de riesgo podrían salir infectadas. Recordemos que las medidas que se han adoptado son el distanciamiento social y el uso de mascarillas para evitar el contagio. Pero ¿qué pasaría si los animales como los roedores, de entre ellos las ratas, los ratones, se estarían infectando hoy en día con el virus de la viruela del simio? Estarían llevando a otros lugares, ya sea a otros hogares, y contaminando la ropa, contaminando los alimentos, y las personas estando en contacto con el virus sin tener el contacto persona a persona. Situación que podría conllevar a la perpetuación de la enfermedad como una endemia en países no endémicos. Alarma que están emitiendo los científicos y expertos. La zoonosis inversa es una situación a tomar en cuenta y podría conllevar a que el número de casos siga sumándose de manera exponencial. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 3 de junio de 2022, en donde un grupo de expertos estaría indicando cuál es la situación y el riesgo de la viruela del mono. Los expertos habrían notificado que la viruela del mono estaría circulando aproximadamente desde el 2017, en donde la secuencia genética de los casos detectados en Singapur, Israel, Reino Unido entre el 2017 y el 2019 corresponderían a la secuencia genética de los casos evaluados en el 2022. Sin embargo, existiría un riesgo preocupante: la situación en donde la viruela del mono se convierta en una enfermedad endémica en países donde no lo era. Y esto se podría conseguir por un hecho importante a mencionar: la zoonosis inversa, en donde los pacientes podrían estar infectando no solo a personas sino también animales, y los animales funcionando como reservorio y propagando mucho más allá el virus sin necesidad de un contacto persona a persona. Hecho que preocupa a los expertos y sobre todo que debemos nosotros considerar. Tomemos en cuenta esta información. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso
Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.